Ya empezó a grabar. Entonces, pues bueno, pues muy buenos días. Gracias por conectarse. Aquí en pantalla pues tenemos a los estudiantes, algunos estudiantes de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa aquí de la UABC de Mexicali, Baja California. Y pues bueno, veo que hay algunos conectados. Veo al maestro Jesús Larios de la UCOL. Me imagino que a lo mejor habrá algunos estudiantes también de allá de la UCOL. Mucho gusto. No sé si hay estudiantes de UADI, de Yucatán, y no sé de algunas otras instituciones. Pues bueno, ahora sí que muchas gracias por conectarse, por estar aquí. Y pues bueno, les presento al maestro Abel Cuevas. Él ahora sí que pues es un compañero, ¿no? Ahora sí que digo compañero de trabajo, pero también fue compañero como estudiante. Somos egresados de la licenciatura de Docencia de Matemáticas. Y bueno, él va a dar un tema que creo que es bastante interesante para ustedes, que es el uso de datos estadísticos como medidas de tendencia central y de dispersión pues en la práctica educativa. Me permito leerles una breve semblanza de él. Bueno, Abel Cuevas Ochoa estudió la licenciatura de Docencia de la Matemática en la UABC. Tiene una maestría en tecnología educativa por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y recientemente obtuvo su grado de especialista en métodos estadísticos básicos en CIMAT. Actualmente es doctorante en sistemas y ambientes educativos por parte de la ITSOL. Y bien, durante los periodos del 2012 al 2023 trabajó en la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco como en la gestión de recursos federales en su programa de institución educativa de adscripción. Tiene experiencia en la impartición de asignaturas como el álgebra, estadística descriptiva, inferencial, multivariada, cálculo diferencial e integral, entre otras asignaturas más. Y en el 2020 obtuvo un reconocimiento como miembro del Comité de Ciencias de la Salud por parte de CIES y actualmente está trabajando en la línea de investigación de procesos educativos con temas asociados a violencia escolar, acoso tradicional e incluso ciberacoso. Entonces, pues, maestro Abel, te doy la Estamos aquí a las 9:30 de nuestra hora de Mexicali. Cuando transcurra como 1:10, 1:15, se nos va a compartir por el chat una liga para registrar su asistencia y ya posteriormente hacerles llegar la constancia. Sale, muchas gracias, maestro Abel, y adelante. Muchas gracias, querido Isaac, y bueno, como siempre, un gusto saber de todos ustedes, orgullosamente, como dijo el maestro Isaac, egresado de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, y bueno, vamos a intentar de darles una aplicación práctica de la estadística. Yo entiendo perfectamente que muchos de ustedes manejan un enfoque más cualitativo, y en otros casos pues se están aprendiendo, así que vamos a procurar de hacer esto de una manera interesante, que les guste y aparte que les pueda dejar algo. Entonces, ahí me da mucho gusto estar viendo conocidos de la Facultad de Pedagogía, parece que ahí atrásito va el doctor Alfredo. Entonces, pues como siempre, pues desde el 2012 fue para mí un verdadero placer estudiar ahí. Bueno, como dijo el maestro Isaac, actualmente estoy como doctorante en Sistema de Ambientes Educativos aquí en el IPSOL, así que pues orgullosamente vamos a utilizar algunas de las cositas que me han enseñado aquí, ¿no? Isaac, comparto la presentación. Ahí nada más dime. Déjame hacer aquí un pequeño ajuste para empezarla, ¿no? Ahí está. Díganme si se alcanza a percibir. Sí. Se alcanza a ver, excelente. Bueno, como les decía, la intención es mostrarles de alguna manera lo que es el análisis de datos y los datos que enseñan. Muchas veces en la estadística inferencial, en la estadística descriptiva, el comportamiento de los datos algo nos dice, algo importante nos dice. Generalmente puede ser un comportamiento, puede ser la forma como se manifiesta la información, entre otras cosas.
Agradezco a la Facultad de Pedagogía por haberme invitado a este evento y vamos a esperar que sea mucho de su agrado. Antes de empezar, vamos a brindarles en general los momentos de la presentación. Debido a que tenemos pues invitados de otras escuelas, vamos a tratar de dar una pequeña recapitulación de los conceptos básicos de estadística descriptiva y un poquito de estadística en datos longitudinales. No voy a, en la parte del dato longitudinal, ya que algunos dicen que es el coco de las ciencias sociales, no voy a ahondar mucho debido a la naturaleza descriptiva de los datos. Además, dentro de lo que vamos a explicar, voy a procurar que sea basado en variables observables y no necesariamente en constructos. Entonces, para fines prácticos, vamos a simular que son variables sencillas que le preguntamos a los estudiantes y que vamos a trabajar digamos, de manera más pues aplicada al salón de clases, ¿no? En la segunda parte les voy a proporcionar una tablita de apoyo que es básicamente en el llenado y las rutas estadísticas que vamos a utilizar en el JASP. Después de eso, vamos a explicarles un poquito de las tablas y las rutas. Entonces, esa en la segunda parte les va a ayudar para que ustedes puedan tener una herramienta de apoyo. Aquellos que están realizando investigación les puede servir y aquellos que están estudiando en este momento estadística también les puede servir, ya que son herramientas que finalmente es mejor contar con ellas y en el momento que las necesites, pues con toda confianza las puedes utilizar. También en la parte número 4 vamos a hablar de un ejemplo práctico aplicado. Básicamente este ejemplo práctico procuraremos que se trate de hacer la mayoría en vivo para que así puedan tener una idea de cómo se realiza. No es necesario que ustedes lo hagan en su laboratorio. Si tienen el JASP a la mano, pues puede ser muy útil para que así también puedan estar interactuando, ¿no? Entonces, pues ahí vamos a estar haciendo ejemplitos prácticos para que así puedan entender hacia dónde lleva todo esto. Y finalmente, en el momento número 5 es el cierre. Básicamente en este cierre, pues se abordan las aplicaciones prácticas aterrizadas, se abordan algunas recomendaciones y en el caso de dudas o sugerencias, pues también se pueden retomar. Muy bien, empecemos. En primer lugar, recapitulando un poco, ¿qué nos enseñan los datos? Bueno, los datos, en general, los datos que tú recolectes, ya sea en una muestra, ya sea a través de una encuesta anti-informe, o simplemente de los registros escolares que tú tienes, te pueden enseñar varias cosas importantes. Por un lado, puede que te muestren la variación entre la muestra. Esta variación algo nos dice, algo nos enseña. Entonces, dentro de la variación, es importante tener algunos conceptos previos como la desviación estándar, en algunos casos el rango, que puede ser útil. Entonces, dentro de ello, la variación de los datos nos permite identificar qué tan distintos o qué tan iguales están los datos. También nos puede proporcionar patrones en la información. Y, sobre todo, en modelos longitudinales, nos dice cómo esos patrones se repiten a lo largo del tiempo. De hecho, esta parte longitudinal es la que vamos a procurar darle una especie de matiz el día de hoy. Y finalmente, pues también los gráficos nos pueden decir algo. Ese algo, pues puede ser el comportamiento, pues digamos, de la distribución de los datos, el sesgo, la carga, etc. Ahora, de manera más puntual, de manera más práctica, nos pueden mostrar características personales de nuestro alumnado. Hay ocasiones que necesitamos conocer en qué tipo de contexto estamos trabajando. Al saber las características personales de nuestros estudiantes, nosotros podemos, de alguna manera, entender cómo se comportan nuestros grupos. También podemos conocer un poco de las creencias de los estudiantes. Bueno, como ustedes sabrán, trabajamos con seres humanos y las creencias, pues finalmente son las que mueven al ser humano.
ya sean que pueden estar afectando, digamos, su rendimiento académico. Con ello también podemos detectar hábitos o factores que podrían estar afectando el rendimiento académico. A grandes rasgos, entiendo que el aprendizaje, el rendimiento y muchas variables estudiantiles son constructos complejos, pero hay ciertos hábitos, hay ciertos factores que pueden estar afectando esos constructos. Hábitos simples como cuestiones de salud, hábitos simples como el ejercicio físico, el estado emocional del estudiante, digamos, la nutrición que él tiene día a día, pues esos son algunos de los factores que pueden afectar un constructo tan complejo como el aprendizaje. Recordemos, nada más para tener un poco de contexto, que un constructo es una variable que no es directamente observable. Nosotros, cuando observamos directamente algo, podemos decir que no implica un análisis más detallado. Por ejemplo, yo en este momento te puedo decir la hora, es una variable observable. Te puedo decir la estatura, esa es una variable observable. Te puedo decir la temperatura, esa es una variable observable. Pero en términos de constructos hay cosas que no son tan simples de observar. Una de ellas es la motivación, otra de ellas puede ser el rendimiento académico, otra puede ser, digamos, algunos estados emocionales estudiantiles. Entonces, lo que quiero darte a entender con ello es que para efectos claros digamos, plática, vamos a procurar manejar solamente variables observables y cómo podrían, de alguna manera, estar afectando algo. Entonces, en este caso, es lo que los datos nos enseñan. Recapitulando un poco de lo que Triola, que es el libro de estadística, nos menciona, pues antes de empezar a trabajar con JASP o con cualquier software, hay que tener un esquema mental claro de los tipos de datos. Por un lado, la clasificación básica es que los tipos de datos se pueden dividir en datos categóricos, que estos pueden ser nominales u ordinales, y que digamos que los categóricos son atributos. Atributos como el sexo, atributos como, no sé, el color de un auto, la religión, etcétera. Etiquetas pueden ser un tipo de dato, se podría decir que hasta cierto punto cualitativo, se podría. Y esos tipos de datos se pueden dividir en forma de nominal y ordinal. Bueno, con esos datos nominales y ordinales, nosotros tenemos los insumos para obtener las distribuciones de frecuencias, las distribuciones de probabilidad y también los gráficos para realizar conteos y porcentajes. Por ejemplo, el gráfico de barra, el gráfico de pastel, etc. Entonces, quiero que notes todo lo que el dato categórico te puede dar. Y todo eso a la par te puede generar un análisis descriptivo de la información y un análisis inferencial de la información. Lo mismo ocurre con la otra clasificación de los datos, que son datos numéricos. Sabemos a grandes rasgos que dentro de estas divisiones está el de intervalo, está el de razón, hay más, pero también podemos hablar directamente de los discretos y continuos. A diferencia de los datos categóricos, estos nos permiten generar insumos para hacer cuestiones más complejas. Puedes calcular medidas de tendencia central, puedes calcular medidas de dispersión, puedes calcular también las distribuciones de datos agrupados. O sea, si no me equivoco, la están viendo o la acaban de ver con el maestro, con el doctor Isaac. Y no olvidemos también que esos datos nos pueden dar también gráficos. Esos gráficos nos muestran el comportamiento de las cosas, que pueden ser histogramas, ojivas, etc. En general, como decíamos, esto es bien importante que antes de moverle a un software lo tengas bien en cuenta. ¿Qué puedes hacer con los datos categóricos y qué puedes hacer con los datos numéricos? Ambos pueden realizar análisis descriptivo y análisis inferencial, pero la clasificación del tipo de datos es lo que va a permitirte ordenar tu base de datos
en cualquier software que tú estés utilizando. Ahora, una de las cosas que hay que hablar y que es bien importante son las medidas de forma. ¿Por qué te hablo yo de estas medidas de forma? Yo al inicio te decía que mediante los datos tú puedes saber el comportamiento gráfico de la información. Ese comportamiento gráfico se puede medir o se puede, digamos, observar, es como una radiografía, ¿no? Tú lo puedes observar a través de medidas de forma de la distribución de datos. En este caso son asimetría y kurtosis, son medidas de forma. Puedes ver la forma de tus datos a través de estos cálculos que son analíticos o descriptivos, que básicamente es una fórmula sencillita, o también lo puedes hacer a través del histograma. El conjunto, esto te proporciona las bases para poder hacerlo. La simetría es el grado, me acuerdo mucho del doctor Mario, que estaba en nuestra facultad cuando leo este tipo de conceptos. Y decía que los matemáticos no tenemos a veces mucha imaginación al momento de colocar nombres. O sea, la simetría es el grado que los datos no son simétricos, ¿no? Te está diciendo exactamente eso. Y eso es. La simetría es digamos que parte un histograma a la mitad y al partirlo te dice qué tan asimétricos son los datos. Mientras que la kurtosis te expresa la altura de la distribución. Vas a decir, profe, ¿yo por qué necesito saber eso? Bueno, saber el comportamiento de las medidas de forma te va a ayudar a tomar decisiones al momento de analizar datos. Haciendo aquí un breve paréntesis. Esto, mira, aquí es de una distribución normal. Imagínate que a ti te pidieron que graficaras, no sé, la edad. Y tú graficaste la edad a través de un conjunto de datos agrupados. Bueno, esta edad, si te das cuenta, si tú trazas un polígono de frecuencias, te vas a dar cuenta que se hace como una pequeña curva. Esta curva de los datos nos manifiesta que esta información se puede estar comportando de manera normal. Ahora, ¿el comportamiento normal es importante? Claro que lo es. Un principio de la estadística descriptiva es entender el comportamiento gráfico de nuestra información. Al entenderlo, nosotros podemos, como decía al inicio, tomar decisiones de qué modelos vamos a utilizar para explorar la información. Entonces, decíamos que la simetría es el grado que no es simétrico de información, ¿no? Entonces, vamos a suponer que se traza una línea por el medio, que es el eje de simetría. Una kurtosis una simetría cuando es negativa, imagínate que tienes el lado derecho es el positivo, ¿no? Y el lado izquierdo vamos a imaginar que es el negativo. Una kurtosis negativa significa que casi todos los datos están cargados a la derecha, es como lo contrario. Eso es para que te imagines digamos que te arroja el índice. Mientras que una kurtosis, en este caso positiva, es lo contrario. Digamos que todos los datos se van a cargar hacia la parte izquierda. Entonces, yo tomando en cuenta que divides esto en dos partes, ¿no? Esto es la parte derecha, ¿okay? Y la otra es la parte izquierda. Entonces, simplemente digamos que la kurtosis, perdón, que la simetría es bien contradictoria, ¿no? Contradictoria digamos, cuando la simetría es negativa, se carga toda a la derecha. Y cuando la simetría es, digamos, positiva, se carga toda a la izquierda. Eso, más que nada, te ayuda a entender cómo se comporta la información a través de los cálculos o los índices. Estos valores pueden oscilan entre menos infinito e infinito, ¿no? Pero para fines prácticos,
estamos tomando valores de referencia que estén entre -3 y 3. Al ratito que veamos el ejercicio práctico lo van a entender. Todo esto que te estoy diciendo lo necesitas para poder entender el software. Ahora, hablamos también que esta medida de forma no solamente nos dice qué tan recargado está a la derecha o a la izquierda, ¿no? También nos dice la altura de la distribución. Aquí no lo puedo modelar, pero a grandes rasgos, esta parte aquí la menciono. Dentro de la simetría decíamos que es el grado en que los datos no son simétricos, para la redundancia. Una simetría positiva, yo te decía que significa que los datos están más cargados a la izquierda, es lo contrario. Una negativa es al revés, ¿no? Más cargados a la derecha. Ahora, la kurtosis, a diferencia de la simetría, te dice la altura de la campana, la altura del histograma, o la altura, de tu polígono de frecuencias. Cuando la kurtosis es muy cercana a cero, quiere decir que esa belleza de histograma tiene una curva pronunciada hacia arriba. Cuando la kurtosis es ahora muy cercana a cero, pero continúa siendo positivo, me dice que el pico o la altura es mucho más, digamos, más pronunciada, ¿no? Entonces, digamos que aquí no lo puse, pero valores muy alejados del cero, específicamente negativos, significa que la curva está casi aplastada. ¿Okay? Por eso te coloco el dibujito este, ¿no? Para que veas cómo la kurtosis, digamos que hasta cierto punto, permite entender la altura de la distribución. Un criterio general que en la literatura se ha dicho que es muy aceptable es que la distribución de la normalidad, implica que los valores de asimetría y kurtosis estén dentro del umbral de +(-2). Digamos que eso es un consenso, que cuando la simetría y la kurtosis se sale +(-2), los datos es muy probable, ojo, es muy probable que se distribuyan de manera normal. Sin embargo, hay autores que manifiestan que una kurtosis incluso se puede aceptar hasta un valor de 7. Entonces, te comento esto porque esto lo vamos a ocupar, en particular lo vamos a ocupar pues, para el análisis de datos que vamos a utilizar hoy en ya. Ahora, otra de las aplicaciones que mencionamos, que es bien importante, es la regla empírica del intervalo. La regla empírica del intervalo establece, ahí disculpen el 4, establece que el 65% de los datos están alejados a el 68% de los datos están alejados a una desviación estándar. Mientras que el 95% de los datos están alejados a 2 desviaciones estándar. Y finalmente, el 99.7% de los datos están alejados a 3 desviaciones estándar. Alguien va a decir, eso como que ya me fue familiar. Ese 95% suena como aquellos que ya tengan un poco más de experiencia en estadística inferencial, van a decir, eso suena como los niveles de confianza. Efectivamente, si tú tomaras los datos de toda la población, te vas a dar cuenta que el 95% de toda la población, sus puntuaciones de lo que sea, motivación, estrés, ansiedad, etcétera, podría estar a una distancia de 2 desviaciones estándar positiva o negativa de su media. Esta regla empírica tiene mucho que ver con las distribuciones de los datos y tiene mucho que ver con la detección de datos atípicos. Hay datos atípicos que algo nos dicen. Cuando un dato está después del umbral, se le considera un valor extremo. Ese valor extremo, algo puede significarse en nuestro grupo. Puede significarse quizás que un estudiante nuestro esté en un caso realmente grave de desmotivación, o realmente que un estudiante de nuestro grupo tenga un severo problema a lo mejor del sueño, o de algún hábito que le puede estar afectando. A grandes rasgos,
Al ver este tipo de caso que te acabo de mostrar de la regla empírica del intervalo, estas dos reglitas, tanto las medidas de forma como la regla empírica del intervalo, son aplicaciones, digamos, inmediatas de la estadística. Ahora, también hay aplicaciones según el tipo de dato recolectado, ¿no? Si hablamos de, en este caso, de los valores, disculpen, si hablamos aquí en este caso de los valores de los datos transversales y la definición de datos longitudinales, decimos que el dato transversal es aquel que se recolecta en un solo momento en el tiempo. Si yo empiezo a hacer una encuestita y le pregunto a mis alumnos la edad, el sexo, del 1 al 10 que también durmieron de acuerdo a lo que ellos consideren, etcétera. Esto es un dato transversal, dato que se recolecta en un solo momento en el tiempo. ¿Qué cálculos comunes podemos, digamos, obtener? Bueno, podemos calcular la media, la desviación estándar, el rango, la forma de la distribución, histogramas, polígonos de frecuencia. Podemos, digamos que son las tendencias descriptivas más importantes que tú siempre vas a calcular. Esta tablita te puede servir en un futuro cuando tú vayas a hacer tu tesis y manejas un enfoque cuanti o un enfoque mixto, pues ya con esto te das una idea que podrías tú calcular a través de los datos de tu muestra. Ahora, ejemplos prácticos. De forma práctica, ¿qué podemos obtener? Bueno, las características grupales, por ejemplo, el sexo, el estatus socioeconómico del estudiante, a lo mejor si vive con ambos padres, si vive más con la mamá, el papá, etc. Y también, pues obviamente, pues el comportamiento descriptivo de la variable de interés. La variable de interés, pues, depende mucho qué estés haciendo, ¿no? Puede ser la calificación, puede ser a lo mejor la edad, puede ser los niveles de motivación, el estado de nutrición, lo que tú quieras. Todo depende del enfoque que tú desees explorar. Ahora, como yo sé que con el maestro Isaac en este momento están llevando una especie de estudio longitudinal, es un decir longitudinal, ¿no? Eso, digamos, quiere decir que no es así estrictamente, pero sí empieza a revelar algo. Como sé que están llevando esto, me di el tiempo y la tarea de hablarles un poquito de esto. En los datos longitudinales, los datos se recolectan a medida que avanza el tiempo o también a medida que recuerdas cosas que pasaron en el tiempo pasado, vaya la redundancia. Básicamente es medir con el tiempo. ¿Qué podemos calcular con esto? Media y desviación estándar a través del tiempo. Una medida bien importante que sí necesitan conocer, que es la autocorrelación. Y algunos análisis de componentes estacionales. Yo entiendo a la perfección que debido a que están llevando estadística descriptiva, la autocorrelación, el análisis del componente estacional no es algo que se ve en ese momento, ¿no? Pero sí es algo que es necesario abordar en este caso. De manera práctica, ¿qué podemos, digamos, obtener? Bueno, puedes tú obtener el seguimiento del rendimiento académico del alumno, puedes ver también las tendencias institucionales, o sea, hacia dónde va la institución, las instituciones en México, y así eres una especie de directivo, puedes ver hacia qué están apostando, hacia qué están invirtiendo, hacia qué están enfocando. O pueden hablar también de predicción de resultados futuros. Nota aclaratoria y bien importante, y esto lo debo decir una y otra vez. Ojo, los datos transversales, la variabilidad se mide a través de lo más común es que se mida a través de la desviación estándar. Eso es lo más común. Es decir, aquellos que pues no recordamos del todo, la desviación estándar hay que recordar que es el nivel de variación que existen en los datos respecto a la media. Es bien importante eso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que trazas el promedio de los datos y cada uno de los casos trata de cuantificar
cuánta es la variabilidad que hay respecto a este promedio. Se suma, se hacen algunas ahí reglitas y se cuantifica esa variabilidad. Cuando la variabilidad es cero, quiere decir que todos nuestros datos son iguales. Entre más alta sea la variabilidad, también sabemos que más diferentes son. Ojo, en los análisis longitudinales, esa variabilidad es mucho más compleja de explorar. No es solo con la desviación estándar, ya que en el análisis longitudinal implica examinar el cambio a través del tiempo, pero hay un pequeño problema. Los cambios no necesariamente son iguales. Por ejemplo, cuando una de las cosas más comunes es que el cambio puede ser estacional. ¿Qué es un cambio estacional? Un cambio estacional quiere decir que vamos a llamarle, quiere decir a grandes rasgos, que el cambio se va a repetir. Por ejemplo, yo te puedo asegurar que el día domingo, todos los domingos del mes, tú batallas más para dormirte o quedarte dormido que quizás, es un decir, que quizás a lo mejor en viernes. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente la dinámica tuya del fin de semana pues te facilita a ti quedarte dormido de cierta forma, y la dinámica tuya de entre semana es distinta. Entonces los cambios casi siempre son iguales. Por eso los días lunes muchos estudiantes van con mucho sueño, porque a veces batallan más para dormir. Tan solo despertarse tarde el día sábado, el día domingo, ya tiene suficiente para que se te cambie el patrón del sueño para el día lunes. Entonces, ¿qué quiero decirte con todo esto? Que la variabilidad estacional es algo que se repite cada cierto tiempo, como el mismo nombre lo dice, las estaciones del año. Entonces, hay datos que son repetitivos siempre igual. Por ejemplo, yo te puedo asegurar que casi todo el mundo, a partir de las 8 de la noche, ya estamos bien cansados y no tenemos mucha energía mental para concentrarnos. Pero a raíz que va aumentando el día, pues nos cansamos, generalmente tenemos estrés mental y eso, digamos que dificulta nuestra concentración. Ahora, no todo el tiempo es así. Un componente también puede que no sea estacional, es decir, que ese componente se comporte así todo loco, vamos a llamarle. El pensamiento humano, por ejemplo, no es estacional, no es, o sea, no refleja un cambio constante, de hecho, si te das cuenta, el pensamiento humano es así como que maneja componentes o fluctuaciones totalmente aleatorias, ¿no? Si yo te tomo, por ejemplo, una medida en el minuto 1, puede que cierto pensamiento lo tengas muy intenso y de pronto baja ese pensamiento y de pronto sube en el minuto 3. Entonces, si te das cuenta, hay ciertas fluctuaciones que son totalmente estocásticas o aleatorias, es decir, no es tan fácil decir, la desviación estándar es esto. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama el componente o el comportamiento de las fluctuaciones de los datos en los modelos longitudinales. Recapitulación y simple. En datos transversales la variabilidad es mucho más fácil a través de la desviación estándar, y en datos longitudinales no es tan simple. No es tan simple. Los seres humanos nos comportamos de acuerdo al tiempo, ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante, que la variabilidad no es lo mismo. Una manera muy simple de detectar variabilidad, obviamente, es a través de ver si los patrones se repiten. Patrones repetitivos. Generalmente, ahorita, por fines prácticos, vamos a imaginar que los patrones siempre son repetitivos. Siempre. ¿Ok? Pero recuerda, el ser humano es más complejo. Sus patrones no son repetitivos. Por eso, si nos ponemos a dieta, nuestra fluctuación de peso no es, o sea, es variable. Es variable. O sea, en el mes 1 puede que bajes, en el mes 2 puede que subas, en el mes 3 puede que bajes, en el mes 4 puede que subas, después puede que subas más. Entonces, en el comportamiento humano, la variabilidad respecto al tiempo es mucho más compleja que en los modelos transversales. ¿Por qué te digo todo eso? Porque sé que tienes
una base de datos longitudinal y vas a ocupar saber eso al momento de manejarla, ¿no? Muy bien, hasta aquí. Antes que nada, díganme, ¿alguna preguntita con lo que acabo de decir en este momento? A ver, antes de empezar, ¿no? Vamos a empezar ahorita, te vamos a echar la carne al asador. Díganme, ¿alguna pregunta? Excelente. Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta, vamos a empezar ahora sí con la parte práctica. La parte práctica es de las más importantes de este momento. Obviamente ocupada darles la introducción teórica porque, bueno, si no es bien difícil manejar la estadística, ¿no? A ver, les voy a pasar ahí en su grupo. Les voy a pasar una tablita que les va a ayudar mucho. Es una tabla para que ustedes empiecen a hacer cierto llenado. Se los voy a mostrar, antes que nada, para que la conozcan, ¿no? Una de las cosas más difíciles en las matemáticas es que a veces tenemos mucha información y resumirla resulta un poco complejo. Entonces esta tabla, mira, comparto en unos... Ahí está. Sí sé, cuando estuve hablando hice la presentación, ¿verdad? La presentación sí se miraba, pero ahorita no se ve lo que... la tabla. Ah, perfecto. Sí. Si nada, dije, voy a estar bien seguro. A ver, vamos a lo práctico, vamos a la carnita, ¿no? Ya que te enseñé te hablé un poquito de la teoría, toda esa teoría era importante para saber qué vamos a hacer, de lo contrario vamos a andar ahí divagando. Entonces, vamos a hacer algunas cositas importantes. Te voy a proporcionar esta tabla es para ti, no la tienes que usar ahorita, esta la puedes guardar y utilizar esa dirección del tiempo. Entonces, en esta tabla te dividí en 3 secciones, cosas que tú vas a necesitar siempre. Esto es de cajón siempre. Entonces, tú vas a ocupar primeramente conocer las características muestrales univariadas de tus sujetos de estudio, en este caso los estudiantes. Lo más frecuente, no digo que esta tiene que ser a fuerzas, es la edad. Entonces, siempre aprende a calcular primero el valor mínimo, el valor máximo, la media y la desviación estándar de la edad, y aquí siempre registra, siempre. No importa el software que tú utilices, tener tus datos organizados de esta manera te va a permitir que al siguiente día que abras tu archivo sea mucho más fácil hacer la interpretación descriptiva. También tú puedes hacer una de distribuciones de frecuencias donde abordes directamente la variable categórica. En este caso tú puedes hablar del sexo. Por ejemplo, ¿cuántos hombres hay en la muestra? ¿Qué porcentaje de hombres hay? ¿Cuántas mujeres hay en la muestra? ¿Y qué porcentaje de mujeres hay en la muestra? Esta tabla, créeme, te va a facilitar tu llenado y tu interpretación descriptiva. Segunda parte, la tendencia de los datos. Aquí vamos a hablar de los datos, cómo se comportan. Tú vas a registrar en un primer momento tu asimetría, tú vas a registrar en un segundo momento tu kurtosis, y aquí ya te empieza a decir algo te empieza a decir. Acuérdate lo que dijimos, que valores de asimetría y kurtosis que se encuentren, por fines prácticos, lo vamos a hacer entre -3 y 3, ¿okay? Por fines prácticos. Ya podemos ver la literatura, algunos dicen que 2, etcétera, pero por fines prácticos. Entonces tú aquí los empiezas a registrar para que en la segunda parte digas si tú observas que los datos se distribuyen de manera normal, sí o no, y que coloques tu histograma. ¿Ok? Entonces, esto, si te das cuenta, es el comportamiento de los datos. Y la siguiente parte es cálculo exploratorio. El cálculo exploratorio, bueno, aquí si te das cuenta, tú ya puedes hablar de tu medida de tendencia central. Puede ser la media, puede ser la mediana.
Puede ser eso. ¿Okay? Entonces, son cálculos exploratorios. Y también puedes hacer medidas de variación como el rango y la desviación estándar, cuyos resultados los vas a poner aquí. Aquí, si tú quieres, puedes poner la regla empírica del intervalo, que es el valor mínimo común y el máximo común. Esto no es obligatorio, esto nomás es para aquellos que, con el maestro Isaac, si ya están llevando esta materia, les puede servir. No es así obligatorio el que todos lo tienen que hacer, ¿no? Pero el resto sí es muy importante en datos transversales. Entonces, también te puse colores para que sepas dónde va cada cosa. Por ejemplo, las características muestrales univariadas. Acá te van a ayudar para hacer una interpretación de la característica de la muestra, en este caso de tus alumnos. La parte descriptiva de los datos, que son las medidas de forma, pueden ser utilizadas para conocer la forma o para explicar la forma de la distribución. Entonces los colorcitos te van diciendo dónde vas a utilizar eso. Y finalmente la parte verde, que es el cálculo exploratorio, te puede servir básicamente para la interpretación de tu variable de análisis. Fíjate bien, algo bien importante. Las interpretaciones descriptivas tienen que ser cortas. 2 o 3 renglones, sin mucho rollo, práctico y que tú las puedas entender. Es bien importante que todo lo que escribes lo debes entender. De lo contrario, solo estás copiando redacción. Tienes que imaginarte la forma de los datos, tienes que imaginarte las características de las muestras, tienes que imaginarte todo esto. Ahora, hay un segundo tipo de registro de estadística descriptiva a través del tiempo. En este caso también vamos a hablar del valor mínimo, máximo, la media, la desviación estándar. Y aquí te puse un ejemplo breve de interpretación. En un segundo momento está la tendencia de los datos del tiempo. Esto es bien importante. Aunque yo sé que no lo has visto en la clase, lo necesitas tener siempre en cuenta. Ahorita te voy a explicar qué es. Y finalmente el componente gráfico. Este componente gráfico te va a ayudar para saber si los datos como que tienen un componente estacional, como que se repite un patrón. Eso es bien, bien importante, el componente, la repetición. De nada sirve hacer un análisis si no podemos identificar si se repiten las cosas o son fluctuaciones aleatorias. Como yo te decía, el pensamiento humano maneja puras fluctuaciones aleatorias, ¿no? Estás inconsciente, vamos a llamarlo. Piensas en este segundo que tienes que ir a desayunar y al siguiente, así, mágicamente, al siguiente momento, piensas en tu tarea y después piensas en tu deuda de tu tarjeta y después, o sea, el componente humano, a nivel pensamiento humano, no lleva un componente estacional, pero sí hay cosas que sí lo llevan. Y bueno, aquí te hablo también interpretaciones descriptivas que tú puedes incluir. Si te das cuenta, todas estas tablitas son útiles. No te digo que las tienes que llenar al 100% de esta manera, pero úsalas para que tengas una organización de tu información. Entonces, vamos a pasar directamente a esta parte, se las voy a proporcionar, ya que se los expliqué. ¿Alguna dudita con esa tabla? No, excelente. Entonces, lo voy a pasar. Isaac, no me permite mandar, no sé si tú lo puedas subir ahí. Para que lo tengan los estudiantes, les puede servir mucho. De verdad, es bien, bien, bien útil esta información. Carolina, un gusto verte por aquí. Gracias, gracias, maestro Abel. Sabes, justo iba a comentar que no había llegado la tablita, que no está aquí en el chat. Excelente. Sí, debe ser alguna configuración. Ahorita maestro Isaac aquí me va a ayudar. Muchas gracias. Algo que es bien, bien importante, y esto lo aprendimos justamente ahí en nuestros estudios, Carolina no me deja mentir, es la organización. Interpretar es mucho más fácil cuando tienes todo en una sola hoja. Ya lo dijo el doctor Octopus, ¿no? Del Hombre Araña, el poder del sol en la palma de mi mano. Es lo mismo. Para que sea mucho más fácil interpretar, ten todo en una sola hoja. No importa que sea electrónica, no importa que sea física.
Lo importante siempre es esa parte. Entonces, en este caso yo te aconsejo que siempre procures que esta información la tengas en un solo archivo. Esto va a facilitar las cosas, ¿sí? Entonces, ahorita en lo que se habilita la opción, con mucho gusto se los paso, ahorita nomás para avanzar un poquito en el tiempo, y así empezar pues, a hacer un llenado así en vivo y ver cómo se utiliza, ¿no? A ver, vamos a continuar. Okay. Maestro, una pregunta. Sí, Dígame. me quedé con la duda. Entonces, digo, por ejemplo, si yo estoy midiendo el hábito de sueño en los estudiantes, ¿no? Y justamente hago una investigación tipo transversal, ¿verdad? Creo que sí, Ajá. sí, ¿verdad? O sea, en Es otro momento en el tiempo. Ajá. en ese momento en el tiempo. Y digamos que en ese momento del tiempo resulta que voy y mido el hábito en el lunes, ¿no? Claro. En ese caso, ese sería, pues, en un momento del tiempo, en un momento específico, o el lunes o en la semana de mayo, porque en ese mes realicé el análisis, ¿no? Ajá. De cierta forma, entiendo, me estaría dando solamente una parte de la dimensión, ¿no? Del problema o de la situación. ¿Por qué normalmente se tiende a hacer ese tipo de investigación, de análisis, en lugar, yo pensaría, pues, de tener la figura completa y hacerlo longitudinal y decir, no lo voy a medir solamente en mayo, lo voy a medir, pues, en mayo, en junio, en julio, para, pues, tener una figura completa de ese problema o de esa situación, de esa variable que estoy estudiando? Claro, es una gran pregunta. Generalmente los estudios a nivel transversal se hacen porque son mucho más, en primer lugar, son menos costosos, son más económicos. Aparte, suponiendo que el costo ya no es un problema, también hay que tener, digamos, una investigación, un fundamento teórico que nos permita, digamos, decir que realmente esa variable cambia en el tiempo. Generalmente en estudios de educación, estudios de psicología, etcétera, se utilizan modelos transversales solo como para darnos una radiografía rápido, ¿no? Pero también esa radiografía rápida es muy útil para que al momento de que alguien utilice un estudio longitudinal, diga, a ver, como que en el momento transversal algo me dio. Vamos a ver si lo que yo estoy haciendo coincide. En pocas palabras, el estudio transversal puede también ayudarte a ti para tomar decisiones. Y bueno, como decía, generalmente no se hace de esa forma, una de dos, porque no hay un fundamento teórico o simplemente porque es muy costoso. Pero en salud, en finanzas, el estudio longitudinal es esencial. ¿Por qué? Porque puede determinar causalidad y el cambio en el patrón a través del tiempo. Entonces, no es que los estudios transversales, digamos que no tomen en cuenta eso, sino que es una estrategia mucho más rápida, que también puede ayudar a tomar decisiones, y ya con el estudio longitudinal puedes utilizarlo como un tipo de diseño ya confirmatorio, ¿no? Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero generalmente es por el costo. Sí, claro. Gracias. De nada. Muy bien. Entonces, en lo que abren ahorita el programita, voy a mostrarles a grandes rasgos cómo utilizar el JASP. El JASP es una chulada, ¿eh? Es una chulada. A mí me encanta. Mira, te voy a mostrar. Igual toda esta información se la puedo compartir con el maestro Isaac, no tengo ningún problema. A ver, mira, aquí estamos viendo a grandes rasgos una base de datos sencillita. Es un momento transversal. Vamos rapidito. Vamos a empezar con lo transversal. Estamos viendo algo transversal y si te das cuenta, yo estoy aquí teniendo el ojo, de forma muy subjetiva, le pregunto sobre su nivel de motivación hoy en el salón de clases. Ojo, es transversal en un solo momento en el tiempo. Si notas aquí rápido,
En primer lugar, pues hay que poner las categorías de la información, ¿no? Para que tú le cambies aquí, dale doble clic en esta parte y aquí tú puedes cambiar las características, ya sea del tipo de dato. Si te das cuenta, la edad no es un dato categórico, es un dato, en este caso, numérico, por lo que se va a poner aquí en la tablita como escala. Las horas de sueño es un dato de escala. Y la motivación, vamos a suponer, porque tú le preguntaste del 1 al 10, es un dato de escala. Entonces, si te das cuenta, lo primero, una base de datos transversal, ojo, transversal, es colocar el tipo de variable que tienes. Ahora, la segunda parte, puedes empezar, vamos a seguir la metodología de la, digamos, de la tablita. ¿Okay? Entonces, la metodología de la tablita nos dice que, o sea, hay que interactuar juntos con esa forma, ¿no? Porque a veces no sabemos ni cómo empezar. Nos dice, primero, dime las características de tu muestra. Alguien va a decir, oye, ¿cómo las calculo? Bueno, acá abajito te puse algo que se llama tabla de rutas. Si te das cuenta, la tabla de rutas, tengo una sección para datos transversales y otra para datos prospectivos o longitudinales. Entonces, aquí te dice que vas a buscar el botoncito de descriptivos. Búscalo, te vas al Jazz. Es decir, si no, ¿qué pasa si no lo encuentro, no? Bueno, para encontrarlo, primeramente le tienes que dar aquí en analizar, este loguito, y aquí te aparecen todas las entradas. Si por alguna razón tú no encuentras una salidita, tú le vas a oprimir en el más y te da muchas más herramientas. Entonces, si te das cuenta, está bien completo el software este, ¿eh? Aparte que es gratuito, de que puedes utilizarlo con varios sistemas operativos y que la interfaz está bien amigable, aparte le puedes agregar modelos complejos de análisis. Para este caso, que vamos a calcular solamente características de la muestra, vete, como dice aquí, a descriptivos. Aquí al oprimir en el botoncito de descriptivos, colocas estadística descriptiva y pues aquí te va a aparecer como una tablita en la interfaz. Y si dices, profe, pues yo no sé cómo hacerlo. Bueno, algo que a mí me encanta es generar rutas. Las rutas son, digamos, instrucciones rápidas que te dicen qué hacer. El más significa que es la opción. Entonces, el más, básicamente, ya le oprimí a la opción de descriptivos. Aquí está. ¿Okay? Y como yo siempre he sido muy ocurrente y tengo un gato. Pero yo he visto que mi gato cuando rasguña como que hace la manita hacia un lado, ¿no? No sé si has visto, aquellos que tienen gatos, fíjate los gatos, cómo rasguñan, se rasguñan por un lado. Bueno, aquí te estoy diciendo que la siguiente parte, después de que identifiques descriptivos, pues que arrastres la variable. ¿Cuál? Pues la que voy a analizar, mira. Arrastro la variable, en este caso la edad, mira. Automáticamente ya te aparecen tus descriptivos. Ahí está. ¿Qué descriptivos tengo? Bueno, tengo la media de la edad, tengo la desviación estándar, tengo el valor mínimo, tengo el valor máximo. Simple. ¿Y esto? ¿Ahora qué hago? Bueno, simple. Registra eso. Registra en tu tabla. Siempre registra, porque nada te asegura que no te van a hablar en 15 minutos a que vas por las tortillas y dejes tu trabajo a medias. Registra. Entonces, aquí tú vas a decir, oye, ¿cuál fue mi valor mínimo? Bueno, tu valor mínimo, aquí dice que fueron 12 años. ¿Y cuál fue mi valor máximo? Bueno, aquí dice que tu valor máximo fueron 15 años. Con el 15. Oye, ¿cuál fue mi media? Pues tu media dice que fueron 13.54 años. Fíjate, ya te está diciendo algo. Te está diciendo el comportamiento de la información. ¿Cuál es la desviación estándar? 1.12. Y así lo quiere redondear, 1.13. Mira. Mira qué chulada. O sea, así de simple puedes determinar las características de tu muestra. Ahora, tú quieres saber, generar una distribución de frecuencias, también se puede hacer eso. También. Tú puedes seleccionar el sexo. Aquí no lo he podido clasificar
porque en este caso le tienes que codificar 1 para femenino y 2 para masculino. ¿Okay? Entonces, como no lo tengo codificado, no me va a aparecer. Entonces, aquí solamente es que tú le asignes el 1, el 2. Por cuestiones de tiempo no lo voy a alcanzar a hacer, porque al final de cuentas, la intención de esta plática está orientada hacia los aspectos longitudinales. Entonces, solo te quiero decir que todo esto se puede jugar aquí. Y la siguiente parte es los descriptivos de la variable de estudio o de interés. ¿Qué voy a analizar primero? Bueno, la tendencia de mi información, cómo se comportan los datos. Yo puedo calcular la simetría y la kurtosis. Van a decir, oiga, profe, pero no sé cómo se calcula. Vámonos para la tabla de rutas. Y aquí te dice, ¿no? Hay que ver dónde está simetría y kurtosis. Acá está. Y te dice que las medidas de forma las puedes calcular con este botoncito que es descriptivos. Ahí está. Y aquí está, mira. Y luego dice que arrastres la variable. Vamos a arrastrar la variable, vamos a imaginar que queremos saber cómo se comportan las horas del sueño en el estudiante. Ahí está. Pero tú quieres saber la parte de la distribución de los datos. Este que es como una carita, para mí significa pestaña. ¿Okay? Tú le puedes poner de otras formas, ¿no? Digo, son rutas rápidas. Entonces, pues me voy a la pestaña. ¿Qué pestaña me dice aquí? De estadísticos. Mira, pestaña de estadísticos y habilito la forma de la distribución, que es asimetría y kurtosis. Y mira, aquí está. Aquí está, mira. Mira que la kurtosis, perdón, que la simetría es 0.75. Mira, la pongo aquí, mira, la registro. 0.75. Y me dice que la kurtosis es menos 1.28. ¿Ok? Entonces, menos 1. Ahí está perfecta. Ahora, tomemos decisiones. Dime tú, 2.2, ¿la distribución de los datos se aproxima a la normalidad, sí o no? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué sí? Bueno, simple, porque los valores de asimetría y kurtosis están dentro de ese rango. Ahora, obviamente también puedes hacer gráficos, puedes hacer muchas más cosas. Aquí el chiste es aprender a moverle, ¿no? Aquí si tú quieres, mira, le puedes poner otro tipo de gráficos como el de Pareto, puedes hacer diagramas especiales como los box plot, que son los diagramas de cajas. Puedes hacer muchas cosas. O sea, de verdad, puedes hablar de una curva de densidad. Mira, puedes hablar aquí, puedes abordarlo. Entonces, en una cuestión de la interfaz, pues se van agregando cosas que tú quieras. Y esta tabla puede ayudarte también. Tú el boxplot lo colocas, que es el gráfico de cajas, tú recuerdas cómo se utiliza, cómo se interpreta, y ahí está. Yo aquí puse un histograma, hay que estarle moviendo, ¿no? Moviendo. Ahorita no me voy a andar mucho en esto, por el simple hecho de que estamos enfocados en los datos longitudinales. Nomás te estoy diciendo cómo la tabla es una chulada. Ahora, ¿y cómo lo interpreto? Simple. Una interpretación simple. Usa lo azulito, mira. Mira, lo azulito dice. Así lo puedo dividir, ¿eh? Ahí está. Entonces, lo azulito, que voy a hacer la interpretación. Y aquí lo puedo usar, mira. Mira. ¿Cómo lo interpreto? Bueno, empiezo. La edad del alumnado oscila entre valor mínimo 12 y los 15 años, con un promedio de, en este caso, 13.54, con una desviación estándar de 1.13. Mira qué fácil es cuando tienes todo lleno en una sola tabla. Ahí tú puedes pues, jugar con los números y decirle cuántos son hombres, cuántos son mujeres, y empiezas, fíjate, a generar información que te dice cómo se comportan los datos. Lo mismo ocurre aquí. En la parte de la interpretación de la gráfica, pues los valores de asimetría y kurtosis podemos ver que efectivamente pues están dentro del umbral.
En este caso habíamos dicho que para fines prácticos es de más-3. Por lo tanto, mis datos como que sí tienen una tendencia normal. Es decir, tu histograma forma como una campanita, como una A. Y el cálculo exploratorio también, mira, tú puedes decir, esto lo vamos a hacer en vivo. Se observa que los valores, el valor promedio, puedes decirlo, ¿no? Que las horas de sueño son, hemos dicho, vamos a poner un ejemplo hipotético, ¿no? 5.4 horas. Con una desviación, fíjate, ya te está diciendo cómo duermen tus estudiantes. Oye, esto creo que es importante, ¿no? O sea, son cuestiones de hábitos. Todo el aprendizaje requiere mucho, mucho, mucho este tipo de variables. El sueño del estudiante es fundamental para el aprendizaje. Todas las actividades de orden superior de un estudiante están mediadas por su salud física y emocional. Un estudiante que no duerme bien simplemente no puede pensar, simplemente se va a distraer. Entonces, te empieza a generar toma de decisiones en tu grupo. Te empieza. Fíjate cómo te da cierta tendencia. Entonces, esta tablita, como te digo, no importa que no la uses ahorita, algún día te va a salvar tu vida, créeme. Entonces, esa es una manera, ¿ok? Que tú puedes ajustarla, que tú le puedes agregar, claro, es libre, open source, tú puedes hacer lo que tú quieras con ella. Hay mejores tablas. Una compañera del doctorado dice que ojalá hubiera la tablita para cada cosita. De hecho, sí hay, pero requiere su tiempo, ¿no? El diseñarlo. Y ya simplemente, pues estos son los reportes de tus resultados. Esto ya conoces a tu grupo. Yo sé que son medidas subjetivas, pero algo nos dicen, por algo se llaman datos que enseñan. Hay muchas opciones, ¿no? Hay muchas cosas. Aquí es moverle sin miedo, aquí es talachearle, ¿no? Ahora, vamos a la carnita. Los registros de estadística descriptiva a través del tiempo. Esto a mí siempre me ha apasionado, los estudios longitudinales, porque si tú registras varias veces en el tiempo cosas, algo te dice ese comportamiento, algo. Por ejemplo, si yo registro la motivación del estudiante a cierta hora y a cierta hora, yo me voy a dar cuenta que a través de que pasan los días, mi alumno se encuentra menos motivado. Eso es una casi verdad absoluta. ¿Por qué? Porque pues todo lo que pasa en un semestre, todo lo que pasa en un parcial, todo lo que pasa va mermando esa motivación. Entonces, el modelado longitudinal te permite ver eso. Vamos a hablarte de un ejemplo práctico. Acabo de quitar la presentación. Un ejercicio de motivación simple. Está sencillito, ¿eh? No sé hasta aquí, que les ha parecido, ha quedado clara la idea. La intención de esto es darte ideas, ¿no? Es darte ideas. Siempre hay que procurar darte ideas. ¿Por qué? Porque las ideas te van a permitir saber a ti cómo usar la información, cómo, cómo agregar cosas, cómo jugar con las tablas, cómo jugar con ello. Por eso, al inicio de la plática, te tuve que decir la parte teórica, porque sin la teoría esto no se puede enseñar. Mi querido doctor Ángel, tanto lo aprecio, me dice que un matemático con un software de estadística y sin teoría es un arma de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque los datos dicen muchas cosas, pero si no hay teoría, si no hay ni siquiera sentido común, de nada sirve utilizar esto. Entonces, por eso, al inicio quise darte un poco de teoría para que te dieras una idea de qué podrías utilizar. Ahora, ya para concluir, vamos a hablar un poquito de la carnita, ¿no? Obviamente, por fines prácticos, pues esto es solamente exploratorio, digo. Yo entiendo que muchos de ustedes manejan el enfoque cualitativo, que es súper rico, y este tipo de herramienta la vamos a utilizar a lo mejor de manera más general, ¿no? Entonces, vamos a imaginar esto. Vamos a imaginar que tú aquí
registras un solo alumno. Tú le dices, quiero que todas las semanas tú me registres. Vamos a imaginar que son 32 semanas, poquito, más o menos un semestre. Vamos a imaginar que tú le vas a decir, quiero que me digas tu nivel de motivación por semana. Cada lunes, o sea, el lunes adrede, cada lunes o cada martes voy a pedirte que en una tablita, así como tú quieras, dime qué tan motivado te sientes. Entonces tú vas a decir, la semana 1 yo sentí como una motivación del 82, la semana 2 como un 80, la semana 3 un 78. Entonces, fíjate cómo esa misma persona registra medidas en el tiempo. En el tiempo. Ahora, ¿cómo se realiza esto? Para realizarlo, aquí tenemos también un apartadito especial de análisis del cambio en el tiempo, que son para datos prospectivos o longitudinales. ¿Cómo le hago? Opción más, series temporales. Aquí le puse opción más, es un ejemplo. Cuando no te salga aquí la información, solo oprime analizar. ¿Ok? Solo ponle analizar y ya te aparece, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esta parte? Bueno, es muy simple. Es muy simple. La manera más rápida de hacerlo es que simplemente vas a colocar, al oprimir el series en el tiempo, le das clic aquí y dile que quieres datos descriptivos. Simplemente coloca la variable de interés, es decir, el nivel de motivación por semana. Fíjate, lo voy a colocar aquí y ya me dice algo me dice el gráfico, algo, hay un patrón, algo. Entonces, tú aquí en las opciones, tú puedes decir que te genere el diagrama de puntos, así, aquellos que son muy intuitivos de forma gráfica, o puede que quieras nada más las líneas, como si fuera un polígono de frecuencias, o puede que quieras ambos. También yo te recomiendo aquí que analices primeramente tus descriptivos. Mira, aunque la media funciona de manera distinta en los estudios longitudinales, esto es bien importante tenerlo. No está de más. En promedio, nos da 74.94 redondeado. Regístralo. Regístralo. Yo sé que tenés buena memoria, pero uno nunca sabe cuándo se le va a apagar la computadora, te le va a pedir que se actualice. Entonces, el promedio aquí, colócalo, 74.94. Desviación estándar, 5.94. 5.94. El resultado mínimo. ¿Okay? Aquí, en este caso, 65 y 85. Mínimo, que se utiliza para el rango, y el 85. Entonces, fíjate, ya tienes para una primera interpretación del cambio de la variable. ¿Qué nos dice esto? Bueno, nos dice que los niveles de motivación semanal de estudiante oscilan entre 65, fíjate, ya hay una interpretación, entre 65 y 85. Ya te dice algo. El promedio lo colocas con 74.94 y ya tienes una interpretación breve del cambio del tiempo. Ojo, el cambio es más complejo en modelos longitudinales, hay que aclarar, pero esto es como una radiografía, algo te dice. Ahora, la segunda parte es la tendencia de los datos en el tiempo. Mira, este temita se refiere a la función de autocorrelación. Si tú quieres analizar modelos en el tiempo, siempre debes de tener en cuenta la autocorrelación. Siempre, siempre. ¿Okay? Siempre. ¿Okay? Entonces, aquí ya te la da. Si no te la da, la tienes que habilitar. Depende de la versión del software. Aquí, ¿qué significa la autocorrelación? Los matemáticos no tenemos mucha imaginación, pero la autocorrelación es que se correlacionan con ellos mismos los datos. O sea,
que sí son de ellos y que sí nos da a entender si tienes valores altos de autocorrelación, significa que los datos sí dependen de su cambio a través del tiempo. En español, el tiempo sí influye. Ojo, es medida descriptiva. Valores por debajo, yo te recomiendo que valores por debajo. Para fines prácticos, tú siempre piensas de punto 40 en adelante. Valores por debajo de punto 40, no vale la pena un análisis de serie de tiempo. Valores por arriba de punto 40, pues como que sí vale la pena, ¿no? Entonces, pues aquí ponlo, mira. Aquí ponlo, nos da punto 90, muy buena autocorrelación. Es decir, aquí haces una breve interpretación A, una B. El alto valor de la autocorrelación coloca el valor, punto 90, revela que los datos tienen una dependencia temporal. Es decir, que las variables actuales sí están influenciadas por las variables anteriores. Es decir, hasta cierto punto como que la motivación sí cambia. O sea, sí cambia, o sea, sí es como acumulada, ¿no? Sí es acumulativa según este modelo, ¿no? Ahora, una parte bien importante es, después de la autocorrelación, es si los datos presentan un componente estacional. El componente estacional, en español, si esta grafiquita como que se repite, yo creo que ya te diste cuenta que se repite, ¿va? Te diste cuenta que en la primera parte del semestre, fíjate cómo baja, y fíjate nuevamente cómo baja, mira. Y después como que cuando entra el otro semestre, sube, sube. ¿Ves? Como que sí hay una dependencia temporal. ¿Por qué? Porque es algo que se está repitiendo semestre, o vamos a llamarle semana tras semana. Entonces, simplemente aquí muestra, hay una muestra que sí hay un cambio, pero el cambio es similar. En español, se trata de que veas si como que hay un patrón similar a través del tiempo. Preocúpate cuando la gráfica da toda chueca, ¿no? O que ni se identifica un cambio, como que incrementa y luego aumenta más y menos, y o sea, nunca hay un cambio, nunca hay un cambio o un patrón. No es malo. De hecho, para eso son las series del tiempo, que cuando no hay patrones identificables, sepas cómo tratarlos, los modelos estocásticos, ¿no? Pero por fines prácticos, obviamente no vamos a hablar de eso. Entonces, ahí simplemente pues puedes colocar una interpretación sencillita. Los datos parecen que manejan un componente estacional. Pues sí, sí parece, porque parece que se repite. Y aquí te hago una breve interpretación. Por inspección visual se distribuyen de manera normal. Aquí hay una opción, pues para saber la forma de la distribución, ¿no? Mira, cuando tú oprimes aquí en Plots y aquí en la distribución, pues dile que el histograma lo quieres, mira, te genera un histograma a un ladito, mira, aquí está como un histograma de lado, como que nos dice que los datos y inspección visual parece que sí son normales, parece que sí, porque en la curva normal hablábamos que había cierta campanita, ¿no? Entonces, todo esto tú lo vas a poner aquí y al finalizar, pues haz tu interpretación de la razón por la que puede ocurrir ese cambio, o sea, por qué a mi alumno se le presenta eso. Y al final, si tú quieres, puedes copiar y pegar las interpretaciones, por ejemplo, la A, la B, la C y la D. Y eso es una interpretación muy buena que nos dice por qué cambia la variable respecto al tiempo. Entonces, aquí utilizan mucho la imaginación, obviamente por fines prácticos, pues ahorita no puedo hablar de todo esto, ¿no? Pero con esta tabla prácticamente ya tienes el esquema de ideas que te va a ayudar para tu tarea. Y bueno, aquí están las rutas. Entonces, a grandes rasgos, esa es una manera de inspeccionar por los descriptivos y por el gráfico. Claro, hay maneras más robustas, ¿no? Para datos longitudinales, pero en este momento, por cuestiones prácticas, pues no lo vamos a abordar. Y pues a grandes rasgos, pues esto es para finalizar. A grandes rasgos,
tú puedes utilizar la estadística en la gestión escolar, en la gestión docente, e incluso usos específicos. Todos estos, a final de cuentas, pueden abonar a tu práctica educativa, a tu práctica como si fueras un futuro director, entre otros. Y bueno, a grandes rasgos, pues esto sería todo por mi parte. Esto fue parte de la literatura que utilicé, pues para basarme en la presentación. Espero que les haya gustado y pues con mucho gusto finalizamos. Bueno, pues muchas gracias, maestro Abel. Damos espacio para preguntas, dudas. Adelante, Melanie. Aquí puedes hablar. Si te quieres hablar. No, es que iba a poner aplausos. Eran aplausos en vez de levantar la mano. ¿Alguna duda, alguna pregunta de los que están? Adelante. Dudas. Miren, a final de cuentas, estas son herramientas, ¿no? No siempre tiene que estar acompañada de teoría, de práctica, pero son herramientas muy útiles. No sé, aquellos que les gusta más la parte cualitativa, pues, aunque es muy rica, tampoco está peleada con el uso de estas herramientas prácticas. Son muy útiles. Entonces, pues aquí lo importante es sensibilizarnos a ello, ¿no? Sí, algo que yo quiero comentar y a los demás, ¿no? Creo que una de las cosas que batallamos en estadística es cómo redacto, ¿no? Y utilizar el lenguaje estadístico, porque pues tengo el dato, tengo el número y pues ahí quedó, ¿no? Pero la intención dentro de y como lo vimos en clase, dentro de una de las etapas de la estadística es interpretar la información. Entonces, si yo no tengo claro qué es ese dato, qué es esa información, pues no lo voy a poder describir y ni siquiera voy a utilizar un lenguaje apropiado de decir los datos oscilan entre este dato mínimo, máximo, y conocer la parte teórica, a qué nos referimos con desviación estándar, a qué nos referimos con coeficiente de varianza, o ello, pues tener presente esto, pues me permite ya poder fluir bien en mi redacción, y creo que la tarjeta que nos compartes con esta propuesta de redacción nos ayuda un poquito más a tener más claro lo que nos está interpretando esta información. Exacto. De hecho, es muy importante tener desde teoría hasta pues esquemas de redacción, ¿no? Es por esa parte que yo sé que la primera parte a veces es muy pesada en la parte teórica, pero se trata de darles las bases para que puedan interpretar. De lo contrario, movemos y no sabemos qué hacemos. No sé, alguien más que tenga dudas, comentarios de los que no son de aquí o ABC. Hay una mano levantada de Melanie, no sé si... Ya eran los aplausos. Pues bueno. Muy bien, pues, gracias. Muchas gracias, maestro Abel, gracias a cada uno de los que pudieron conectarse. Y pues bueno, ahí en el chat se colocó la liga para registrar su asistencia. Con la información que ustedes proporcionen en la liga de registro, pues les pide su correo, su nombre y todo ello para poder generarles la constancia correspondiente. Agradezco, pues, Abel, gracias por tu apoyo en esta charla, y una vez más, gracias por todo, y pues a los que son fuera de pedagogía de UABC, gracias también por conectarse, gracias a nuestro Jesús y a los demás que están ahí. La charla se está grabando, yo subo este video al canal de YouTube que tengo y de ahí se comparte, maestro Julio. Muchas gracias por todo, gracias por la invitación, orgullosamente Cimarrón y también Potros. Un saludo a todos y espero que les haya gustado. Pues muchas gracias, que tengan un excelente día.